El documento que nos ocupa es el Manifiesto de Manzanares. Se trata de una fuente primaria de carácter político que histórico circunstancial, pues refleja un hecho que desencadenó un significativo cambio político en la España de Isabel II. El manifiesto fue firmado por el general en jefe del Ejército Constitucional, Leopoldo O'Donnell, aunque la autoría de su redacción se atribuye a Antonio Cánovas del Castillo, que representaba al sector más liberal del Partido Moderado. Fechado en el cuartel general de Manzanares, el 7 de julio de 1854, el texto es un manifiesto público dirigido a la nación. Su objetivo era incitar a la rebelión política y lograr un cambio de gobierno, dando inicio a la etapa conocida como el Bienio Progresista, y poniendo fin a la autoritaria década moderada que había gobernado el país. El manifiesto comienza proclamando el triunfo del alzamiento militar, conocido como la Vicalvarada, y la entusiasta acogida que éste encontraba en los pueblos. Esto aseguraba, según sus firmantes, el triunfo de la libertad y de las leyes. El documento es una clara declaración de intenciones que buscaba la liberación de las provincias del poder moderado, que había adquirido tintes autoritarios durante los últimos años. Entre las principales demandas y acciones políticas prometidas, el manifiesto progresista destacaba, primero, la conservación del trono, pero con la condición de eliminar la camarilla que lo deshonraba. Segundo, la exigencia de la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, prometiendo mejoras, sobre todo en la ley electoral y la ley de imprenta. Tercero, la rebaja de impuestos, que debía fundamentarse en una estricta economía. Cuarto, el deseo de arrancar a los pueblos de la centralización que los devoraba, dándoles la independencia local necesaria para que pudieran conservar y aumentar sus intereses propios. Finalmente, y como garantía de todas estas promesas, el manifiesto anunciaba la restauración de la milicia nacional, planteada bajo sólidas bases. El texto concluía anunciando que las juntas de gobierno que se fueran constituyendo en las provincias libres, junto a las Cortes Generales y la propia nación, serían las encargadas de fijar las bases definitivas de la regeneración liberal a la que aspiraban. El compromiso era total. Sus espadas no se envainarían hasta que se cumpliera la voluntad nacional. Para entender el manifiesto de Manzanares, debemos situarnos en el contexto histórico del reinado de Isabel II, un periodo marcado por el triunfo del moderantismo liberal, que se consolidó tras la década moderada, que se extendió de 1844 a 1854. La década moderada comenzó cuando el general Narváez puso fin a la regencia de Espartero. Isabel II, proclamada mayor de edad a los 13 años, asumió el trono en 1843 y encargó la formación de gobierno al Partido Moderado, liderado por el propio Narváez. Con el apoyo de los sectores burgueses más conservadores, el Partido Moderado gobernó con mano dura. Derogaron la Constitución de 1837 y redactaron la Constitución de 1845, que otorgaba más poderes a la corona y al gobierno, y recortaba los del Parlamento. Se mantuvo el sistema legislativo bicameral, con Senado y Congreso de los Diputados, y el sufragio censitario, limitando el derecho a voto solo a las personas de los sectores sociales con propiedades o distinguidas por su profesión. En este periodo se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo policial de carácter militar destinado a mantener el orden, especialmente en las zonas rurales, asegurando el derecho a la propiedad de los terratenientes. Además, los moderados buscaron un acercamiento a la Iglesia, que se había enemistado con el régimen liberal tras la desamortización de 1836. Este acercamiento se materializó en el Concordato de 1851 con el Vaticano, por el cual la Iglesia recuperaba muchos de sus privilegios y era autorizada a intervenir en la enseñanza. La década moderada estuvo plagada de corrupción y autoritarismo. Los gobiernos favorecieron negocios financieros en los que participaban políticos y personajes relacionados con el poder, e incluso miembros de la familia real. Hubo concesiones para la construcción de obras públicas
y la provisión de material del ejército, en actividades que eran controladas por ministros y por el propio Narváez. Este ambiente degradado fue el caldo de cultivo para el alzamiento de 1854, que buscaba una renovación política. En esta misma década tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista, principalmente en Cataluña. Aunque los focos carlistas perdurarían en algunas zonas rurales y montañosas hasta 1860. El triunfo del pronunciamiento liderado por O'Donnell y la difusión del Manifiesto de Manzanares provocaron una insurrección popular generalizada, lo que obligó a Isabel II a pedir al general progresista Espartero que formara gobierno. Así, finalizaba la década moderada y comenzaba el bienio progresista, 1854-1856, un tiempo en el que los gobiernos se esforzaron por aplicar medidas genuinamente liberales. El objetivo principal fue la elaboración de una nueva Constitución, que finalmente no fue promulgada, pero cuyo texto reflejaba el ideario progresista. La soberanía nacional, limitaciones al poder de la corona, la vuelta de la milicia nacional, los alcaldes elegidos por los vecinos y la autonomía de las Cortes. En el ámbito económico, se implementó la desamortización de 1855 de Pascual Madoz y una serie de leyes aperturistas que buscaban atraer capitales extranjeros y fomentar la industrialización, simbolizada por el ferrocarril. Entre ellas destacan la Ley de Ferrocarriles de 1855, la Ley Bancaria de 1856 y la creación del Banco de España. Sin embargo, la inestabilidad política llevó a una crisis en 1856. O'Donnell dio un golpe de Estado contra la mayoría parlamentaria y desplazó al Partido Progresista. O'Donnell asumió la presidencia del gobierno con su nuevo partido, la Unión Liberal, buscando un liberalismo centrista. Repuso la Constitución de 1845 con un acta adicional que reconocía algunos principios progresistas, pero suprimió la milicia nacional. Este gobierno fue breve, y pronto regresó Narváez al gobierno con una política más conservadora, con el decidido apoyo de la reina. La Unión Liberal tuvo una nueva oportunidad entre 1858 y 1863, años de expansión económica y de participación española en la carrera, por reconstruir un imperio colonial, con expediciones a Marruecos, México e Indochina, que dieron cierto prestigio al gobierno. No obstante, en 1864, Narváez volvió al gobierno con una política conservadora y de represión de las libertades públicas. En última instancia, el Estado liberal isabelino mostró una gran fragilidad a lo largo de todo el reinado. España mantenía una economía predominantemente agrícola, poco industrializada y con bajo nivel tecnológico, lo que limitaba el desarrollo y la capacidad del Estado. La monarquía isabelina dependía del apoyo de una élite conservadora y terrateniente, con escasa representación y legitimidad frente a las amplias capas populares. Esta falta de una base social estable hizo al régimen vulnerable a las crisis políticas y los movimientos revolucionarios. Un elemento clave de este periodo fueron las desamortizaciones, procesos legales de expropiación y venta de tierras de la Iglesia y municipios. Políticamente, sirvieron para debilitar el poder de la Iglesia y fortalecer al Estado liberal. Sin embargo, en lugar de lograr una reforma agraria equitativa, la mayoría de las tierras fueron adquiridas por grandes propietarios o burgueses acomodados, perpetuando el latifundismo y la concentración de la tierra. Las desamortizaciones fueron, por tanto, una oportunidad desaprovechada para la modernización del campo y para una reforma social profunda. La inestabilidad política, los constantes pronunciamientos militares y la corrupción inherente al sistema, a pesar de los intentos de apertura como el Manifiesto de Manzanares, conducirían inevitablemente al fin del reinado de Isabel II, en 1868.